Padre Celestial, Señor, que estás con nosotros, te agradecemos por este día a día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos una vez más poder tener el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, a tu palabra. Queremos rogarte, Padre, por el mensaje que has puesto en el corazón de Carlitos, Señor, que pueda ser de bendición para nuestra vida, Señor, que podamos escuchar tu voz y puedas seguir haciendo la obra, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú vives todas las cosas, Señor, y que te quedes aquí con nosotros. Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Hoy vamos a continuar con la historia de Noé, ¿sí? Esta historia que empezamos el miércoles con una linda introducción. Vamos abriendo nuestras Biblias, allí en el libro de Génesis, capítulo 6, una linda historia para que la puedan continuar leyendo en sus casas, después en este fin de semana. Vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a tocar 3 puntitos de la vida de Noé, ¿sí? Génesis capítulo 6, verso 1, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta acá nomás la lectura, ¿sí? En este capítulo encontramos que era tal la violencia y la maldad y el daño que estaba haciendo el hombre en la tierra en ese momento, que a Dios le dolió en el corazón, ¿sí? Dios quiso exterminar a todos los hombres de sobre la faz de la tierra por toda la maldad que había. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Había algo natural en los hombres que buscaba hacer el mal, nacía de su interior, del corazón. Y después del verso 11 y 12 dice que no solo que salía de su interior, sino que también lo practicaban.
Y es algo muy parecido a nuestros días, ¿sí? El miércoles nos decían, nos daban ejemplos de personas que se creen animales. Veía la otra vez una noticia de un hombre que se creía un perro dálmata, de un hombre que se creía un cerdo, y es algo que no nos entra en la cabeza. Personas que contraen matrimonio con un animal, por ejemplo. Más allá de todas las leyes que se están aprobando de matrimonios homosexuales, la ley del aborto y tantas cosas más, la tierra llena de violencia. Y dice el verso 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Cómo habrá estado Dios? Creo que no nos llegamos a imaginar el dolor que habrá sentido Dios, el desgano, el desaliento que habrá sentido por ver la humanidad de esa forma. Y quiso exterminar a todos los hombres. Pero, ahí en el verso 8, empieza el versículo con un pero, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y gracias a esa gracia que halló en los ojos de Noé, no destruyó a toda la raza de la humanidad, ¿no? Vamos ahora, acompáñenme en la lectura, a Hebreos capítulo 11, ¿sí? No perdamos de vista Génesis, vamos a dejar marcado Génesis y Hebreos, ¿sí? Vamos a estar leyendo ahí estos pasajes. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe, Noé, cuando advertido por Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a intentar desglosar un poquito este versículo, ¿sí? Vamos a sacar 3 puntitos de este verso. Seguramente si ustedes buscan en sus casas, indagan un poquito más, hay mucha más información, mucha más enseñanza, pero nosotros nos vamos a basar en 3 aspectos que vamos a destacar de la vida de Noé. En primer lugar, vamos a hablar de Noé, ¿sí? El miércoles nos dijeron qué significa Noé. Significa descanso, consuelo, ¿sí? No sé si recordarán. Pero ¿qué nos dice también la palabra de su carácter? Vamos a Génesis de nuevo. ¿Y qué nos dice de su carácter? Génesis 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Recordemos que Noé fue bisnieto de Enoc. Enoc nos estuvieron hablando el sábado pasado, ¿sí? Y fue perfecto en sus generaciones. Me imagino el grado de perfección de Noé, la vida que habrá llevado. Y cuando hablamos de perfecto, me imagino algo entero, nada de a medias, ¿sí? Noé tenía un corazón perfecto, un corazón entero para Dios. Y dice que era un varón justo, y de esto nos hablaron el miércoles, ¿recuerdan el mensaje del miércoles? Que lo llevamos a la práctica de ser justos en el amor hacia los hermanos, de ser justos en el trabajo, ya sea de empleado o de empleador, ¿sí? Y también de ser justos en la obediencia a los padres. Y nuestra vida, ¿sí? Tiene un significado, nuestros nombres tienen un significado. Y me preguntaba cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? No me interesa cómo los ve a ustedes, sino me interesa cómo me ve a mí, ¿sí? Que podamos hacer un autoexamen de cómo nos ve Dios en cuanto a nuestro carácter. Si nos ve una persona justa, nos ve una persona entera, con un corazón entero para Él, una persona íntegra, ¿sí?
Y hay un ejemplo de integridad por ahí para algún joven más chico que no sepa bien qué significa esta palabra. Resulta una persona íntegra sería, vamos a dar un ejemplo, había un general de un país de Japón, de una ciudad de Japón, que tenía que dejar un heredero en su trono. Y resulta que no tenía hijos. Entonces llamó a todos los jovencitos de la ciudad para elegir a un heredero de su trono. Entonces aparecieron todos los jovencitos y aparece un jovencito, me decía el nombre ahí, pero no me lo acuerdo ahora, imagínense de Japón, un nombre raro. Se presentaron todos frente a este general y el general les comentó la situación de que estaba viejo ya y quería dejar un heredero en su lugar. Como no tenía hijos, iba a elegir a un joven de esa ciudad. Entonces, lo que preparó para elegir a este joven, les dio una semilla a cada uno y les dijo que al cabo de un año vuelvan después de haber plantado esa semilla, ¿sí? Que la cuiden durante un año a esa plantita y que después, al cabo del año, vuelvan a presentarla y, de acuerdo al cuidado que habrían tenido con esa planta, iba a elegir al sucesor. Entonces todos los jóvenes se fueron, emocionados por el desafío, y plantaron su semillita en una maceta. Al cabo de 3 semanas, este jovencito vio que él regaba todos los días, abonó la tierra antes de sembrarla, y al cabo de 3 semanas vio que no germinaba nada, no aparecía nada en la semillita. Y empezó a ver en las redes sociales que sus compañeritos, los demás jóvenes, estaban mostrando fotos de su maceta con su planta ya germinada. Y siguió pasando el tiempo y este muchachito regaba la macetita, pero no crecía. Y los otros jóvenes empezaron a podarla para que se haga más grande la planta. Y así siguió pasando el tiempo y no creció nada en su maceta. Y al cabo del año llegó el momento de presentarse frente a este general y a este jovencito que no le creció nada en la maceta le daba vergüenza ir. Y la madre le dijo, vos andá y presentate igual, porque hiciste las cosas bien, pero no creció nada. Bueno, este muchacho fue, medio de mala gana, porque le daba vergüenza, y se presenta, imagínense, los demás tenían unas plantas extraordinarias, unas flores hermosas, algunas daban fruto, y este muchachito tenía una maceta pequeña con tierra nada más. Era la burla y el hazme reír de todos, imagínense. Aparece el general, empieza a ver todas las plantas, asombrado de las macetas grandes que habían tenido que llevar, porque las raíces ya no entraban en una maceta pequeña. Y cuando llega a la maceta pelada, con tierra nada más de este muchachito, lo mira y lo hace pasar al frente. Le dice a sus oficiales que lo hagan pasar al frente. Imagínense el resto riéndose y este muchachito tímido, con la vergüenza del momento, pasa al frente y este general los hace callar a todos y les dice, véanlo, aquí está mi sucesor. Este muchacho, este joven, fue el único honesto, el único íntegro que trajo su planta con la verdadera semilla, porque todo el resto de las personas, de los jóvenes, cambiaron la semilla, porque yo cuando les di la semilla estaban todas hervidas y no podía germinar nada. Entonces, acá les presento al sucesor que los va a gobernar y va a ser su general cuando yo deje el trono, porque es el único honesto, íntegro, capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es ser una persona íntegra, ¿sí? Una persona sin doblez, ¿sí?
sin nada de quedarme con un cambio o pesando menos del kilo, como muchas veces nos enseñaron. Entonces, el primer desafío que me gustaría que nos quede para todos en este día es cómo nos ve el Señor. Leamos allí en Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas 16:9, si no perdamos en Génesis. Segundo libro de Crónicas, un texto nada más, 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Que el Señor pueda mirar en esta noche y pueda ver en cada uno de nosotros un corazón perfecto para con Él. Una persona justa, una persona íntegra. ¿Sí? Entonces, el primer desafío, que el Señor nos pueda encontrar justo, íntegro, perfectos para con Él. En segundo lugar, volvemos allí a Hebreos, si quieren, si no se los refiero, dice Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿sí? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé, para escuchar la advertencia de Dios, tuvo que haber estado muy cerquita, ¿sí? Si yo quiero advertir a alguien que se va a tropezar con una piedra, tengo que estar cerca de él para pegarle el grito y decirle, cuidado, no te tropieces, para que él me escuche. Pero si estoy lejos, a kilómetros de distancia, no puedo decirle cuidado porque no me va a escuchar. Entonces Noé claramente estaba muy cerca de Dios porque escuchó su advertencia. Y dice el verso 9 que con Dios caminó Noé, ¿sí? Y caminar implica ir en la misma dirección, ¿sí? Ninguno de nosotros va a salir a caminar con una persona que no nos llevemos bien o que no nos caiga bien o que no tenga los mismos ideales que nosotros. Entonces, con Dios caminó Noé porque tenían una comunión íntima con Él, ¿sí? Tenían una amistad, ¿sí? Y dice, vamos a buscar un texto en Salmos 25:14. Dice el Salmos 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Y cuando hablamos de comunión íntima, cuando hablamos de algo íntimo, es algo personal. Muchas veces podemos escuchar decir, no, yo no te cuento esto porque es algo íntimo. O escuchar decir, no, eso no se puede saber porque es algo íntimo de la persona. ¿Sí? Cuando hablamos de comunión íntima, yo no puedo tener comunión por mis hermanos, o por mis hermanas, o por mis padres, ¿sí? Es algo sumamente personal, es algo íntimo. Y este versículo nos deja una promesa, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos conocer el pacto, tenemos que tener una comunión plena con el Señor, ¿sí? Primera Crónicas 16, ahora. Vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia hoy. Primera Crónicas 16, verso 11. Dice, vamos a esperar por si alguno no lo encuentra todavía. Primera Crónicas 16, 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿sí?
Nos habla de continuamente, no es esporádicamente o semanalmente. Continuamente nos refiere a seguido, algo diario, ¿sí? Hoy no puedo meter un par de horas extras buscando a Dios para que mañana ya no lo hago. No, es algo diario, es algo de todos los días. El segundo desafío, entonces, que me gustaría que nos quede para cada uno de nosotros es esta pregunta: ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? Para tener una comunión plena con el Señor, tenemos que ir en la misma dirección. Y quizás hayan piedras en el camino que estamos tirando nosotros, pueden llamarse soberbia, orgullo, puede llamarse algo de este mundo que nos ofrece este mundo, televisión, redes sociales, el trabajo que nos presiona todo el día y no nos queda tiempo, ¿sí? Entonces, si hay algo que podamos mirar en nuestro interior que no nos permita tener una comunión plena, una comunión íntima con el Señor, tenemos que hacer un autoexamen y pedirle al Señor que nos ayude a quitar todas esas cosas que nos están estorbando el camino para andar con el Señor, ¿sí? Entonces, en primer lugar, primer desafío, no los puedo escuchar, que el Señor nos pueda encontrar justos, íntegros, vamos a tener un carácter justos, íntegros, perfectos, enteros para con Él, como lo fue Noé. Segundo lugar, una comunión plena, una comunión íntima, diaria, de todos los días, y es algo personal. Y en tercer lugar, y por último, ya para ir terminando, el último punto es las características de la fe de Noé, ¿sí? Encontramos en Noé un hombre de fe, porque claramente lo dice allí en Hebreos 11:7. Sin dudas no estaría escrito en este libro de los héroes de la fe Noé, si no hubiera tenido fe. Y por la fe Noé, ¿sí?, se destacó también, por la fe. Ya nos dijeron el miércoles qué es la fe, pero lo vamos a repasar, nunca viene de más. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El diccionario lo define como la aprobación de alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo fe en el médico, tengo fe en el abogado, tengo fe en el gobierno. Así, vale el ejemplo, ¿no? Y otra versión, la NTV, que me gustó, se las quiero compartir. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, ¿sí? Y para ser participantes de la fe no necesitamos haber nacido en un hogar cristiano, no necesitamos haber tenido una familia que de la cuna nos haya llevado a una iglesia, no necesitamos conocer la Biblia de memoria, o tener un estudio teológico, no. Solo necesitamos centrarnos en la persona de Dios, ¿sí? Quizás muchos hayan leído el devocional de hoy, ¿no? Y en el devocional de hoy justamente nos habló de la fe. Y hay una frase que me gustó, que se las voy a compartir por si alguno no lo leyó, y dice así: Spurgeon fue un cristiano muy conocido, y escribió esto hace más de 100 años atrás. Dice, es una pregunta, ¿no es verdad que hemos llegado a un nivel muy bajo cuando no confiamos en Dios acerca de las cosas de todos los días? Y si lo escribió hace más de un siglo, dice acá el autor, había un nivel bajo. ¿Cuánto más ahora, no? ¿Cuánto más el nivel bajo de fe de los cristianos? Oramos, leemos, nos reunimos, cantamos, hablamos, pero ¿creemos las promesas del Señor? Creo, hermanos, que la fe
es el pilar de todo cristiano, es el pilar de cada uno de nosotros, es la base de cada uno de nosotros. Si no tenemos fe, estamos fallando como cristianos. Entonces, me gusta el verso 22 del capítulo 6 de Génesis, que dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? La fe nos llama a la obediencia. Noé obedeció a lo que Dios le dijo. Y Noé obedeció completamente, no obedeció a medias. La obediencia a medias es desobediencia. Y lo hizo así todo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿sí? Entonces, la fe nos llama a la obediencia, nos llama a la acción. Dice Santiago capítulo 2, verso 17 y 18, se lo refiero así por arribita, que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y la fe alcanza lo invisible y cree lo imposible. ¿Por qué? En ese tiempo, hasta en ese tiempo, nunca en la tierra había llovido. Entonces Noé estaba haciendo un arca en un lugar, me lo imagino quizás árido, medio desierto, en el cual nunca había llovido. Y estuvo trabajando durante al menos 100 años construyendo un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y lo podemos, no son palabras mías, sino que lo podemos leer, vamos a buscarlo, ahí en Génesis capítulo 2, verso 5, para conectarlo bien ahí. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Sí? Subía un vapor y regaba la tierra, no llovía para ese entonces. Y Noé estaba construyendo un arca porque venía un diluvio. Entonces, ¿qué habría pasado con el deber de Noé, con lo que Dios le dijo, si Noé no hubiera creído? Si no hubiera creído a las palabras de Dios, no lo hubiera hecho. Entonces, quisiera que podamos tener una fe genuina como la de Noé, que a pesar de que veamos el panorama de que no nos va a llover y estemos construyendo el arca de nuestras vidas. Así como Noé construía un arca para que su familia se salvase, dice que se salvó su señora, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así como Noé, cada uno de nosotros tenemos o somos responsables por alguien en nuestra familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestra familia? Que podamos tomar el ejemplo de Noé para construir el arca en la cual nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos, cada uno sabe a quién tiene al lado y a quién debe meter en ese arca, ¿sí? Y ese arca es Cristo. Cristo pagó en la cruz el pecado de cada uno de nosotros y nos entrega la salvación de nuestras almas. Y si no damos a conocer el mensaje de salvación a nuestra familia se pierde, ¿sí? Si Noé no hubiera dado a conocer lo que Dios le dijo a su familia se hubiera ahogado como el resto de las personas. Entonces, que podamos tener este desafío también que tuvo Noé, de llevar a toda nuestra familia al conocimiento de la verdad. Y por último, se estima que durante 100 años Noé estuvo construyendo ese arca, ¿sí? Algunos dicen 120, otros dicen 100, pero entre 100 y 120 años se construyó, Noé construyó el arca, ¿sí? No son pocos 100 años, ¿no? ¿Qué les parece? Y lo último
quisiera dejarnos es tener una fe como la que tuvo Noé, una fe que perdure en el tiempo, ¿no? 100 años. Y muchas veces nosotros oramos por, no sé, por un trabajo, por la familia, porque mis padres, no sé, por muchos motivos, el motivo que cada uno quiera tener. Y al pasar 2 o 3 días, un mes, 2 meses, nos desanimamos porque no vemos una respuesta de Dios. Y el desafío es que podamos tener una fe que perdure en el tiempo como la que tuvo Noé. 100 años construyendo un arca porque sabía que venía un diluvio. Y porque creía en las palabras que Dios le había dado, ¿sí? 3 desafíos. El primero, tener un carácter como el que tuvo Noé, entero, perfecto, íntegro, honesto. Segundo lugar, una comunión íntima, una comunión plena con el Señor. Último, una fe genuina, una fe que perdure, una fe que crea todo lo que Dios nos dice en su palabra y que creemos a sus promesas. Hasta acá el mensaje, vamos a tener una palabra de oración y terminamos con este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites compartir, un pequeño grupo de hijos tuyos, para poder aprender un poquito más de lo que dice tu palabra, para poder dejar una enseñanza en nuestras vidas, para poder dejar estos desafíos que nos animan, nos exhortan, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder desafiarnos a cumplirnos, Padre, que podamos tener un carácter justo, honesto, íntegro, que podamos tener una comunión plena, íntima, cada día contigo, Padre, para que un día no muy lejano podamos caminar contigo, Señor, y que también podamos afirmar las bases de nuestras vidas, que es la fe, Señor, y que podamos tener una fe que perdure en el tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada día nos alimentas con la misma, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona, a cada familia aquí representada. Si hay alguna necesidad, tú la suplas conforme a tu voluntad. Te pedimos por los hermanos que no se pueden conectar. Te pedimos, Padre, para que puedan escuchar este mensaje, Señor, y que puedan hacerlo propio para cada una de sus vidas también. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre amado del Señor Jesús. Amén.